Entonces, como no hay más preguntas, hagámosle entonces con el ejercicio hoy de viso. En la clase pasada de ejercicios habíamos quedado en una pequeña tarea de desarrollar la log. Como hicimos este cambio, lo que vamos a hacer es desarrollarlo hoy. Pero más que eso, y es sentarme a decirles cómo específicamente uno hace cada una de esas cosas, quiero que en un primer lugar construyamos entre todos como el checklist o el paso a paso de lo que deberíamos desarrollar para poder evaluar esto de la LO. Segundo, un poco darles el tiempo para que lo hagan. ¿Sí? Tercero, lo vemos cómo se hace. Y cuarto, terminamos con un punto importante y es básicamente decir, listo, yo hago el proyecto, asigno, pero ¿qué voy a leer de ahí? A mí qué me interesa saber de ese proyecto específicamente. ¿Listo? Entonces, supongamos que en este punto yo quiero evaluar una autopista nueva, que esa es la LO Sur. Bueno, la LO Sur es un proyecto que conecta desde Soacha hasta la calle 13. Y pues como hablábamos en alguna parte de la clase anterior, hay muchas versiones del proyecto, depende del corte temporal, pero lo que sí es cierto es que genera una gran conectividad dentro de lo que nosotros llamamos el suroccidente de Bogotá y en específico de la región. ¿Listo? Entonces, si yo quiero evaluar este proyecto, ¿cómo lo haría? ¿Qué hago en el modelo? ¿Qué hago? Para evaluar cómo funciona Quiero estimar la demanda del proyecto. ¿Cómo lo haría? Encuesta. Primero se corre el modelo sin la infraestructura que se va a hacer, Ajá. como para tener un escenario base. Listo, pero eso ya lo hicimos, lo tenemos aquí. Buen punto. ¿Y qué necesitaría ahí también? Los indicadores. Entonces, ¿cuánto es el tiempo en la zona de estudio sin proyecto? ¿Listo? Ahora, ¿qué más hago? ¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando les dije la tarea? Referentes ¿Referentes de qué? de metodologías de evaluación de proyectos para... No del proyecto, de la tarea que les había dejado el ALO. trazarla, ¿no? Pero antes de trazarla, lo que miro. Me metí a la página de la concesión de ¿Y la qué? LO Sur para ver cuál era el trazado. Listo, entonces ¿eso qué es? El diseño geométrico. El perfil. Sí, pero ¿eso qué es? La oferta. Sí, pero ¿eso qué es? Como de Sí, pero es un paso después. ¿Qué necesito saber yo si quiero evaluar un proyecto? Si es viable o no. ¿Cuál es el proyecto? ¿Sí? Entonces necesito definir las características del proyecto. Ese sería el paso número 1. ¿Sí? Entonces yo ya les dije, tengo que conectar esta parte, que es Soacha, y la tengo que conectar con la calle 13. Ahora tengo que definir con qué tipo de proyecto. ¿Listo? Entonces lo primero sería
Definir el proyecto. Eso tiene unas aristas, entonces vamos a ponerle primer paso o primer elemento. En esa concepción de definir el proyecto, ¿qué hago primero? Define la ruta. Definir el trazado. ¿Listo? Entonces, defino el trazado. Listo. Trazado. El perfil. El perfil. Cuando dices perfil, ¿a qué te refieres? Número de carriles, el ancho. Entonces, perfil. Número de carriles. ¿Qué más? Calzada. Puede ir lenta, rápido. Número de calzadas. Pendientes, pedales. Eso de capacidad de velocidad, dejémoslo como un tercer punto porque ya es las características del proyecto con respecto a la modelación, ¿sí? Que son un criterio que vamos a seguir con respecto a las categorías que están definidas ahí. Entonces, tengo número de carriles, número de calzadas. Las tipologías, de pronto, si hay alguna carril exclusivo o algo así. Pongámoslo como si hay carriles exclusivos. Y la tipología también, ¿no? Ver cuál es el entorno construido alrededor de la vía. Pero ¿a qué se refiere con el entorno construido? Pues ver si es una zona rural, si es una zona industrial, si hay andenes ya, si no hay ningún andén. ¿Pero eso qué le va a definir? Pues si yo meto una vía de 200 kilómetros por hora o una de 50. Pero entonces sería en el tercer paso que ya les di. ¿Sí? En este momento definimos el proyecto como proyecto en sí. No estoy mirando alrededor. Entonces, el trazado, cuántos carriles, cuántas calzadas, si tiene carriles exclusivos o no, ¿qué faltaría ahí? Tipo de la calzada. ¿Cómo? Tipo de la calzada, si el pavimento es flexible y rígido, podría ser. Se podría, pero no nos va a afectar mucho en términos de modelación. ¿Qué más? Los sentidos, sí. ¿Qué más? Falta una cosa súper importante. Si hay peajes o no. El ancho, bueno. Y aquí lo voy a poner la verma, ¿cierto? Que aunque eso no lo vamos a pintar, no vamos a pintar la verma, eso nos pega directamente en la capacidad de la vía. ¿Listo? ¿Qué más? Si existe algún peaje. Si existe algún peaje, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí como C. ¿Listo? ¿Qué me podría definir a mí el proyecto? Que implique decir, esta es una vía rápida o no es una vía rápida. Las intersecciones, es Las una desnivel. intersecciones. Exacto. Entonces, algo acá muy, muy importante. Listo. Entonces, fíjense. Primero necesito un trazado de dónde a dónde voy a ir. 2, perfil. 3, peaje. Y ahí ya definí en términos generales las características del proyecto. ¿Listo? Ahora
tengo que coger y traducir esto específicamente en lo que sería en el modelo. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a poner en términos del modelo. Entonces, el trazado se mantiene porque lo que nosotros pensemos del proyecto debería reflejarse específicamente igual en el, o muy similar dentro del modelo. ¿Listo? ¿De acuerdo todos ahí? Ahora, aquí viene lo difícil o un poco lo que nos toca a nosotros tener el criterio y empezar a pensar cómo voy a representar yo ese proyecto. Entonces, número de carriles. ¿Eso va directo o tenemos que hacerle algún tipo de transformación? ¿Yo le defino el número de carriles o no le defino el número de carriles? Sí. Entonces, ¿va directo o tengo que hacer algún tipo de directo? ¿Listo? Entonces, número de carriles. Y no hay unos carriles especiales cuando hay carros parqueados y ese tipo de cosas. Pero eso, ¿cómo usted lo representa? En el entorno construido, no sabe si la gente, pues cuando hicieron las Guayacanes, me imagino que sabían que estaban atravesando Sí. una vía en la ciudad y que la gente se iba a parquear. Pero en términos de modelación, con lo que hemos visto, ¿cómo lo representa usted? Con un carril que tiene carros parqueados. Y con menor Sí. capacidad. Con menor capacidad. Le pega la capacidad. Realmente usted la forma de representar todo eso es a través de la capacidad. ¿Listo? Porque si tiene un carril, usted le está quitando más o menos un tercio de la capacidad de la vía. Un carril con parqueo en vía le quita más o menos un tercio de la capacidad de la vía. ¿Listo? Entonces eso le va a pegar directamente a la capacidad. Entonces, número de calzadas. ¿Directo o le tengo que hacer algún número, alguna transformación? Directo. Directo, porque yo voy a dibujar cada calzada por aparte. ¿Listo? Carriles exclusivos, sentidos. Vamos a ignorar, esto es importante y por eso lo puse, pero vamos a ignorar el tema de carriles exclusivos por este ejemplo. Cuando lleguemos al transporte público, combinamos ambos. ¿Listo? Pero vamos a asumir que aquí no hay carriles exclusivos, ni hay proyecto de transporte público en este programa. Bueno, sentidos. ¿Va directo o lo tengo que compartir, lo tengo que transformar? Directo. Directo. Ancho de los carriles. Hiberno. Directo o lo tengo que transformar. Directo. Ese sí se transforma, afectaría la capacidad. Eso lo transformo en capacidad. ¿Listo? Entonces acá le voy a poner la capacidad. Pero antes de definir la capacidad, ¿qué tengo que definir? Que lo dijeron varias veces. De vehículo no, de arco. ¿Sí? Entonces yo le defino el tipo de línea. ¿Listo? Acuérdense que hay unas categorías, que es arterial no semaforizada, tantos carriles, que las vimos cuando abrimos el modelo. Entonces, y después, entonces sí, voy a hacerle la capacidad, voy a decirle la capacidad. ¿Listo? Entonces, aquí esto se convierte en eso. ¿Listo?
Mm, intersecciones. Directas, pero depende qué tan ¿De qué detallado que quiera hacer el modelo, porque puede estar representado solo por un nodo y le modifico el Depende de movimiento. qué tan detallado y sobre todo qué tipo de intersección. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo en este caso directo. ¿Listo? ¿Listo? Peaje. Directo. No. Los modifico a tiempo, ¿sí es el costo? No, este está directamente. No, está directo porque yo lo ubico en el mismo sitio donde potencialmente pondría el peaje en la vida real y con la tarifa que yo estoy estimando. ¿Listo? Entonces acá, peaje. ¿Qué nos falta? Si pintamos todo eso en el modelo y lo corremos, ¿nos corre sin problema? Me falta la demanda. ¿Falta qué? La demanda. No, porque la demanda ya está en el escenario base que mencionaba Daniel. Los conductores. La zona. Lo ideal es no cambiar, no, ya las cosas base del modelo están, zonas, conectores, arcos que tienen, matrices. Lo ideal es uno no cambiar nada entre el escenario base y el escenario con el proyecto, porque eso nos puede cambiar los resultados, ¿sí? Es decir, yo no puedo evaluar una demanda ahorita y después cambiarle las matrices para poner este proyecto. No, comparo base igual con el escenario con proyecto. Pero el proyecto genera demanda. Sí, pero el modelo le refleja eso. O sea, cuando yo creo una nueva conexión, por ahí va a transitar una demanda que es la redistribución de la demanda actual, ¿sí? Y la futura se hace con los escenarios futuros, ¿sí? Que eso ya están en el modelo base, por así decirlo. Pero los escenarios futuros del modelo base no tienen el proyecto. No, pero tienen los modelos. Entonces tienen el modelo de generación, el de atracción, el de distribución. Entonces cuando usted genera el proyecto nuevo de los distintos cortes, ese proyecto, acuérdense que lo que hemos hablado es que el modelo no corre solo una vez. Ahorita lo corremos aquí solo una sola vez, es porque por el tiempo y para poder como visualizar los resultados y entender qué es lo que hace. Pero el modelo completo de 4 etapas se corre varias veces. Entonces en el escenario futuro usted pone el proyecto, él corre una vez, ajusta tiempos, influencia los modelos de generación, atracción, distribución, selección modal, vuelve y asigna y vuelve y itera unas veces hasta que cumple unos criterios específicos, que eso lo veremos en la próxima sesión, todos esos modelos, esos submodelos específicos. ¿Listo? Entonces eso ya lo tiene incorporado. ¿Qué nos falta ahí? Lo peor es que lo han mencionado. De todo lo que hablamos al principio. ¿Qué me falta definir la proyecto? La velocidad. La velocidad. La velocidad. Y una ecuación matemática fundamental para este tipo de análisis. Tiempo. ¿La qué? La impedancia no. Es un resultado. Por hecho, la ecuación calcula una impedancia, pero no es la impedancia. ¿Las BF? Las BFs, que son las funciones de flujo de mora. ¿Cómo va a ser mi vía? En función de la cantidad de la demanda que le llegue. ¿Va a llegar muy rápido a la congestión o no va a llegar muy rápido a la congestión? ¿Sí?
BF significa Volume Delay Function, es la misma función flujo de modo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. De aquí hacia allá, vamos a hacer versión 1 del proyecto, o del ALO. De aquí hacia allá, vamos a hacer versión 2 del ALO. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Entonces, pongámoslo como opción. Listo. Entonces, el trazado en ambas va a ser igual. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver. El número de carriles. Entonces, para la opción 1, vamos a hacer un proyecto de un solo carril por sentido. ¿Listo? Entonces, calzadas. Desde la opción 1, una calzada. Opción 2, dos calzadas. Sentidos, los mismos. Tipo de link, ya lo miramos y lo definimos. Capacidad, ¿cuánto le ponemos de capacidad? A la de un sentido, perdón, la de un carril por sentido. 1000. ¿Cuánto? 1200. ¿Cuánto? Alrededor de 1000 o 900 o 1100 máximo. Como esta vía se comporta más como una interurbana y seguramente va a tener una berma por ahí de un metro y demás, Pues el debería ser alrededor de los 1500, más o menos, entre 1500 y 1800. Uno, ¿cómo dice realmente cuánto es? Lo correcto es entrar a la HCM y ver las características de la vía que uno está tratando de evaluar y definir con base en esos criterios. Lo que pasa es que ya después de uno de mucho tiempo de hacer proyectos, uno ya sabe más o menos cuánto es la capacidad de una vía de esas características. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle 1500 vehículos por hora. Y a la de 2 carriles, Doble. ¿cuánto? Carril, 2200. ¿sí? Por ahí 2200, 2400. ¿Listo? Pongámosle 2400. Ahora ustedes dirán, no debería ser proporcional si tengo una de 1500, si son 2 carriles debería ser como 3000 la capacidad. Realmente no es tan así. Entonces va a cambiar un poco en función de las características de la vía. Entonces número de carriles, velocidad, berma y demás. De nuevo, todos esos valores están en el HCM. Entonces ya tengo capacidad. Intersecciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ininterrumpido o interrumpido? Interrumpido. Listo. Pero entonces ahí quiero que tengan en cuenta una cosa. ¿Qué pasa
Si yo estoy tratando de hacer un proyecto donde quiero conectar de forma directa a través de este corredor así más o menos, pum, 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 lo paso por acá y le pongo intersecciones o le pongo intersección en cada corredor que encuentro aquí en su camino. ¿Qué va a pasar? Pero es que yo no estoy diciendo que en cada uno. Pero digamos, el peor escenario, Se reduce la velocidad y se llena más se rápido. reduce la velocidad, ¿sí? Eso es uno. Dos, va uno a tener muchos vehículos que entran y salen, entonces como que utilizan un pedacito de vía solo por un momentico, por un pedacito. Y ahí entra un problema adicional, y es, si yo voy a poner un peaje, entonces voy a tener mucha evasión, ¿listo? Entonces el sitio o la localización de ese peaje tiene que ser muy estratégico de tal manera que yo maximice esa ubicación en términos de los ingresos del proyecto. Esto si lo estuviera analizando desde un punto de vista privado, a mí realmente ¿qué me interesaría? Un proyecto con muy pocas intersecciones y que sea casi como un tubo, ¿no? Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista de la ciudad, es diferente. ¿A qué te refieres con un tubo? Que solo tenga una entrada y una salida, como una manguera. Ah, ¿Sí? que sea directo, sí. Exactamente. Entonces yo me aseguro que todas las personas que entran salen por el mismo punto, y si yo pongo el peaje en la mitad, voy a capturar todo el ingreso posible. ¿Alguien ha transitado la vía entre Santa Marta y Barranquilla recientemente? ¿No? 3 años por ahí. Bueno, 3 años sirve. Cuando uno va esa vía después de... les muestro, espérenme. Aquí después de Ciénaga. Listo. Entonces vean esto. Todo esto es la Ciénaga del Magdalena. Entonces, para este lado hay agua, para este lado más agua. Y solo hay un corredor que transita acá. Si yo quisiera irme por otra vía, tendría que básicamente hacer esta vuelta. ¿Listo? Entonces, todo el que entra por este corredor y va hacia Barranquilla, paga este peaje acá. Entonces, eso es lo que yo quisiera, que fuese así como entre un tubo. Casi toda la demanda, a menos de que quiera evitarse el peaje que tiene que hacer una vuelta gigantesca, entro por un lado y pago por el peaje. ¿Listo? Este corredor es un poco descarado porque tiene uno acá y otro aquí a la salida. Entonces, acá. Bueno, por acá hay otro peaje. Entonces uno paga doble vez en el mismo tubo. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Una pregunta, ¿no podrían haber hecho solo un peaje con más corredor? O sea, es que gastan recursos de infraestructura. ¿Sí? Son Sí. dos departamentos. ¿Eso había dicho dos departamentos? No. Sí. Digamos acá, pero ya deja de ser esa misma vía porque termina antes del puente. Entonces empieza acá, que es Magdalena. Este lado Magdalena, de este lado Atlántico. ¿Listo? Pero bueno, entonces al punto que voy es mi ideal, dependiendo desde el punto de vista que uno esté desarrollando o hablando del proyecto, va a cambiar en términos de las características que uno debería poner dentro del proyecto. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de ciudad y lo voy a financiar netamente con recursos de la ciudad y no voy a ir con recursos privados, pues a mí no me importa tener intersecciones cada cierto tiempo o cada cierta distancia,
porque eso me va a generar muchos más accesos y mucho más uso de la vía. ¿Mm? En cambio, si lo que quiero es capturar la mayor demanda posible con un peaje, probablemente lo quiero hacer mucho más directo, mucho más rápido, que la gente realmente se ahorre una cantidad importante de tiempo y que prefiera transitar por un corredor con respecto a meterse por Bogotá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la opción de la opción 1 con varias intersecciones. Y acá lo vamos a hacer con pocas. ¿Listo? Velocidad. Ah, bueno, peaje. En la opción 1, ¿le ponemos peaje o no le ponemos peaje? No. Y acá sí le vamos a poner sí. ¿Listo? Las tarifas, ahorita las igualamos, les miramos cuáles tarifas. ¿Listo? Velocidad para la opción 1. ¿50? Démosla en 60. ¿Listo? Y acá lo ponemos a 80. Y BF ya la miramos. ¿Listo? Entonces, empiezan a hacerlo. ¿Listo? Y entonces yo mientras tanto lo voy haciendo en el computador. Dejo de compartirlo de alguna forma para que no me vean hacerlo. Y reserva vial, todo. Ustedes, si ponemos una imagen satelital, casi que se ve por donde debería ir toda la vía. Eso va desde acá hasta el borde norte de Bogotá. Y sobre todo esta parte de la Lo Sur pasa una cosa, un caso muy curioso, y es que si ustedes ven el límite de Soacha o de Bogotá es acá con respecto a Soacha, entonces esto es territorio de Soacha, territorio de Cundinamarca. Cundinamarca sí construyó su pedazo de la LO, que es todo eso que ustedes ven aquí pintado, pero Bogotá nunca lo construyó. Entonces, este tramo existe en la vida real, es decir, si yo voy en este momento y pongo la imagen satelital, aquí está el corredor, que evidentemente se ha deteriorado porque sirve solo como de accesos, pero existe. Es decir, si me paro por acá, sí, existe. ¿Listo? Entonces, el proyecto empieza, vamos a poner aquí, ¿listo? Coge toda esta vía y cae justamente en esta intersección acá. ¿Listo? Aquí lo que debería pasar es que la intersección de llegada debería ser una intersección tipo trébol. Una intersección tipo trébol, se preguntarán cómo es. A los que no han visto, pues es esta de acá. Como esta que está aquí abajo. Miren. Solo que con sus 4 hojitas. ¿Y hacemos la intersección? Sí, claro,
¿listo? Y para los que tienen la opción 1 del modelo, la decisión